Muy buenas tardes, ¿cómo están? Este himno que estamos aprendiendo, compartí un poquito hoy en la mañana. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Es un himno que tiene una historia muy interesante. Fue escrito por un hombre que nació en 1871, se llamaba Charles Weigle. Fue criado por padres, los padres eran alemanes y se mudaron a Estados Unidos y él fue criado, los padres trataron de criarlo piadosamente, él no estaba muy de acuerdo con eso, entonces tomó su propio rumbo, vivió de manera bastante perdida durante sus años de adolescencia, pero finalmente llegó un momento en que se convirtió, vino al Señor, el Señor lo salvó maravillosamente. Él pudo formar una familia, pudo dedicarse por completo a la predicación del Evangelio, trabajando tiempo completo como evangelista. Y una de esas noches que estaba regresando a su casa de una de estas campañas, encontró una nota de su esposa que lo había abandonado, llevándose a su hija para siempre. Y la nota decía: me voy, Charlie, quiero caminar por el otro camino hacia las luces brillantes. Y este hombre entró en una profunda depresión y durante muchos años realmente consideró que la única salida era quitarse la vida. Pero el Señor obró en su corazón, el Señor lo restauró y él, con el pasar del tiempo, escribió el himno que estamos cantando en este mes. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Tiene mucho más sentido cuando conoces la historia, cuando dice mi vida estaba llena de ayes y tristezas, pero él dice: a pesar de cualquier cosa que me puede pasar, yo quiero hablarte acerca del amor de Cristo. Nadie pudo amarme como Cristo. Y me parece un lindo himno y me gusta, no les cobro extra por esto, por contarles la historia detrás del himno, pero me pareció interesante que sepamos que cantamos, ¿sí? Durante todo este mes. Bien, después de varias semanas en que presté mi púlpito, pero que con mucho gozo presté mi púlpito, vamos a seguir con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Así que vamos a ir al Señor en oración, después abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 15. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu presencia hoy. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Y otra vez, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu revelación que nos permite hoy conocerte un poco más, conocer tu voluntad para nosotros. Padre, háblanos. Te pedimos que hables a nuestros corazones y que nosotros realmente seamos desafiados, transformados por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a terminar con el capítulo 15 de Juan, después de un montón de meses, y vamos a meternos en el capítulo 16. Como ustedes saben, el Nuevo Testamento no fue escrito por capítulos, fue escrito, cada epístola, cada libro de la Biblia fue escrito así completo, como un rollo completo. Entonces, personalmente creo que esta parte del capítulo 16 tendría que ir con 15 porque es la misma línea de pensamiento, así que vamos a entrar ahí. Pero bueno, hoy terminamos con capítulo 15, que realmente representa una gran bendición para el discípulo de Cristo, porque es un capítulo que está lleno de desafíos y lleno de promesas y lleno de bendiciones para nosotros. Desafíos por la manera en que Jesús comienza a hablar. Si recuerdan, esto vimos hace un tiempo atrás, pero Jesús dijo que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos, nosotros somos los sarmientos, somos las ramas que están conectadas a la vid. Y lo que quiere decir con eso Jesús es que Él es la única fuente de vida proveniente de Dios para el creyente. Y nuestra vida, nuestra vida saludable depende de que nosotros constantemente permanezcamos en la vid verdadera, que permanezcamos constantemente en nuestra comunión con el Señor, dependiendo de Jesús, buscando a Jesús, orando constantemente, buscando al Señor. Y nos cuenta capítulo 15 que esa vida de permanencia en Cristo, que nosotros vamos buscando día a día y momento a momento, va a verse reflejada en nuestra vida por medio de frutos, que es algo que es obvio. Es la prueba de que nosotros permanecemos en Cristo.
En la medida en que nosotros estamos conectados a la vid verdadera, estamos recibiendo la vida que proviene de Cristo y nosotros manifestamos en manera de frutos de justicia, frutos de arrepentimiento, frutos espirituales en nuestra vida, reflejamos esa comunión, esa interacción con el Señor. Jesús dice eso. Y también vimos que el Señor da el mandato de permanecer en Él para que nosotros podamos tener vida, pero que si nosotros realmente obedecemos el mandato de Jesús de permanecer en Él, nosotros realmente somos bombardeados con bendición tras bendición tras bendición. Vimos los resultados de permanecer en el Señor. El Señor nos prometió que en la medida en que nosotros permanecemos en Cristo, nuestras oraciones van a ser respondidas por el Señor. No porque haya algo místico o algo milagroso en cuanto a eso, pero porque en la medida que nosotros estamos conectados con la vid verdadera, entendemos cuál es la voluntad de la vid verdadera para nosotros y oramos en conformidad con esa voluntad, y es por eso que el Señor responde. Jesús prometió que mientras nosotros estemos permaneciendo en la vid, nuestra vida va a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque va a reflejar la vida que proviene de Cristo. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, nosotros podemos experimentar exactamente el mismo amor que experimentan y que tienen entre sí el Padre y el Hijo. Nosotros por ahí no pensamos mucho en esto, pero esto es sorprendente. Que nosotros como seres humanos, que ahora estamos restaurados a la comunión con el Señor, estando en Cristo, nosotros podamos disfrutar exactamente el mismo amor que tiene la Trinidad entre sí. Y Jesús promete que esta vida va a producir en nosotros un gozo completo, y con razón, pero en la medida en que nosotros permanecemos en Cristo, el gozo del Señor se vuelve completo en nuestro corazón. Hermanos, nosotros en Cristo realmente tenemos el privilegio de vivir una vida sobrenatural que este mundo no conoce, que este mundo no puede reproducir por sus propias fuerzas, que no puede ser experimentada de otra manera en este mundo, sino a través de Cristo y a través de permanecer en la vid verdadera. Finalmente, en capítulo 15 de Juan, Jesús nos da un mandamiento de amar a nuestros hermanos como Él nos amó. Desafío, tremendo desafío. Tremendo desafío si vos realmente pensás en cómo Jesús te amó. Te amó como cantábamos en el himno, nadie pudo amarme como Cristo. Te amó cuando estabas en la peor de tu miseria. Te amó cuando estabas apartado de Él. Te amó cuando eras su enemigo. De esa manera el Señor nos exhorta, nos manda, nos da el mandamiento de amar a nuestros hermanos como Él nos amó. Este amor sacrificial es la manifestación perfecta, la mayor manifestación del amor de Dios. Es un amor por el Señor y un amor por nuestros hermanos. Y esto realmente es maravilloso, hermano, que nosotros podamos amar. Esto es algo que no nace en nosotros, es imposible de reproducir por nosotros mismos. No tenemos el poder para amar de esta manera, de amar como Cristo nos amó. Pero porque fuimos amados y fuimos restaurados, fuimos regenerados a través del Espíritu Santo, nosotros podemos amar a nuestros hermanos de esta manera. Finalmente, en capítulo 15 vimos que cuando nosotros obedecemos a estas verdades, cuando nosotros permanecemos en Cristo y nosotros vivimos para Cristo, vivimos para la gloria de Cristo, Jesús nos llama a sus amigos. Nos llama a sus amigos. Privilegio, hermanos. Es un privilegio para nosotros. Que nosotros, habiendo sido sus enemigos, ahora seamos llamados sus amigos. Es un privilegio que tenemos por estar en Cristo. Entonces, vemos que el capítulo 15 de Juan una y otra vez nos muestra promesa tras promesa tras promesa, bendición tras bendición tras bendición para nosotros. Y si quedar acá y terminar acá capítulo 15, decimos, bueno, gloria a Dios, gracias al Señor por esto. Y Juan capítulo 15 termina ahí, pero no todo es color de rosa en este capítulo. Porque no todo es color de rosa en la vida cristiana, ¿sí? Yo preguntaba a la mañana, ¿por qué color de rosa, no? ¿Por qué no otro color? No sé de dónde sale la etimología de que si está todo bien es todo color de rosa. No, raro. Pero desde el momento de nuestra salvación, nuestra vida cambia para siempre. Y eso implica que no todo va a ser color de rosa. Desde el momento en que Cristo te salva, tu vida cambia para siempre. Y ciertamente, como nosotros vemos que venimos repasando acá en Juan 15, nuestra vida se vuelve un recipiente de las más ricas bendiciones de parte del Señor. Y a partir del momento que nosotros venimos a Cristo, nosotros somos hijos de Dios,
hijos de Dios, y somos objeto del amor incondicional del Señor, pero también tenemos que entender de que en el momento en que nosotros comenzamos a vivir para Cristo y seguir a Cristo, esa vida tiene un costo. Y tiene un costo muy alto. Desde el momento de nuestra salvación, nosotros pasamos de muerte a vida, nosotros somos librados por Dios del dominio de las tinieblas y somos trasladados al reino de su amado Hijo. Nosotros éramos hijos del diablo, al igual que los fariseos con los que se enfrenta Jesús, viviendo según nuestros propios deseos, pero ahora en Cristo nosotros somos hijos de Dios. Esto es una transformación completa. Antes hijos del diablo, hoy hijos de Dios. Y entonces desde el momento, esto podría considerarse una alta traición. Éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios, por lo tanto, Satanás va a poner un blanco en tu espalda. Te vas a volver el blanco y el objetivo de los ataques de Satanás. Y el mundo, cuyo dominio está en las manos de Satanás, y Satanás tiene el total dominio del mundo, es el agente que se encarga de perseguir y de complicar y de atentar constantemente contra la vida de los creyentes. Esta es una realidad que nosotros vemos desde el comienzo de la iglesia y que marca la vida del creyente, es la marca característica del creyente, la persecución, el odio irracional del mundo contra todo aquello que representa a Cristo. Es una característica que vemos en toda la Escritura. No sé si se dieron cuenta de esa progresión, pero cuando nosotros estudiamos el libro de los Hechos, vemos que viene Pentecostés y el número de discípulos crecía y los hermanos están viviendo en comunión y la iglesia está creciendo y la iglesia está prosperando y la iglesia se está organizando y comienzan a crecer en número y comienzan a crecer en comunión y automáticamente lo primero que pasa, Esteban es llevado ante el concilio, muere apedreado y automáticamente ¿qué sucede? Una gran persecución contra la iglesia. En manos de Pablo, del apóstol Pablo, que después va a ser el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo mismo lo resume de esta manera, en 2 de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. No vemos mucha gente que se ponga ese versículo en una remera, ¿verdad? Vemos muchos Filipenses, ¿no? y Colosenses y Juan 3:16 y cosas por el estilo. Pero no vemos 2 Timoteo 3:12, ¿no? No es muy popular. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Una persecución que está caracterizada por un sentimiento de odio irracional contra cualquier persona que confiesa a Jesús como el Señor o que refleja en su vida algo del carácter de Cristo. Un odio constante, un odio ferviente en contra de aquellos que representan a Cristo. Es el propósito de Jesús en nuestro pasaje de hoy. Es la razón por la cual Jesús habla a sus discípulos al final de Juan 15. Jesús quiere que sus discípulos sepan que el odio que va a tener el mundo por ellos es por el nombre de Cristo. Jesús quiere que sus discípulos sepan, Jesús quiere que sus discípulos recuerden que el odio del mundo por su nombre, o sea, por el nombre de Cristo, va a manifestarse en persecución llena de odio contra los discípulos de Jesús. Entonces vamos a leer lo que dice Juan 15, comenzando en versículo 18. Jesús dice esto: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador,
a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Vamos a leer hasta ahí nomás. Nosotros vamos a ver, se dan cuenta, Jesús está recordándoles a los discípulos, ¿sí? Entonces vamos a ver justamente eso en nuestro pasaje de hoy. Vamos a ver 3 recordatorios. 3 recordatorios que Jesús quiere que vos tengas en mente cuando seas odiado por su nombre. Si vos estás en Cristo, tarde o temprano vas a ser odiado por el mundo. Y Jesús quiere que tengas en mente estos 3 recordatorios cuando seas odiado por su nombre. Recordatorio número 1, versículos 18 al 20. Si sos odiado por el mundo, recordá que se trata de un odio que tiene su raíz en el odio a Jesús. Si sos odiado por el mundo, recordá que se trata de un odio que tiene su raíz en el odio a Jesús. ¿Se dan cuenta de las palabras que usa acá Jesús? Este es un odio que es inevitable. Vean las palabras de Jesús. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Esta palabra para odio tiene la idea de rechazo, tiene la idea de aborrecimiento, de un sentimiento de repugnancia. Para que se den una idea, el verbo en griego acá, de este verbo en griego nosotros tenemos la palabra misógino, que significa alguien que odia o que rechaza a las mujeres. Es porque viene del verbo misei, que significa odiar, repugnar, rechazar. Ahora, un pequeño balance acá. Jesús no dice que nosotros vamos a ser odiados por seguro y que cada creyente tiene que ser odiado por el mundo, ¿sí? El odio a los discípulos puede variar en intensidad. Hay varios factores que pueden hacer variar ese odio, dependiendo del lugar, dependiendo del momento en la historia, dependiendo de la cantidad de creyentes que hay en cierto lugar. Eso muchas veces es como un freno para la persecución, otras veces es un detonante para la persecución. Pero nosotros tenemos que saber esto, porque Jesús está diciendo esto acá, que tenemos que saber que la posibilidad de ser odiados por nuestra fe está a la orden del día. Si vos querés vivir para Cristo, es muy probable que en algún momento de tu vida vas a ser odiado por el mundo. La historia misma y millones de cristianos que murieron como mártires confirman que el odio del mundo por los creyentes es una realidad. Si tuviste alguna vez la oportunidad de leer el libro de los mártires, y si no lo hiciste, te lo recomiendo, lo puedes leer en línea o te lo puedes comprar, es un libro así. Habla de los cientos de miles, por lo menos ahí en ese libro, de cristianos que murieron por causa de su fe. Se habla de 70 millones de personas que murieron en toda la historia por causa de Cristo. Cuando la Biblia nos dice acá que el mundo nos va a odiar, cuando habla del mundo, no habla del mundo del planeta Tierra, ¿no? Habla de los habitantes del mundo, del sistema del mundo. La idea del mundo es eso, se refiere a un orden inmoral. Un comentarista dijo un orden moral, pero a mí me gusta más decir un orden inmoral. ¿Sí? Es un orden inmoral creado que está constantemente en una rebelión activa contra Dios. Es el sistema que dirige todo este mundo, que marca los designios y toda la tendencia de este mundo y que está obviamente empoderado por el diablo. Si vos sos creyente, tarde o temprano el mundo va a manifestar su odio contra vos, tarde o temprano, es inevitable. No importa que digas, bueno, pero yo trato de ser una buena persona, estoy dando testimonio de Cristo, no estoy haciéndole mal a nadie, no importa, justamente por eso. Si vos manifestás a Cristo de alguna manera, el mundo te va a odiar. Y tal vez te preguntás, ¿pero por qué? Bueno, Jesús lo dice acá, porque odiaron a Jesús antes, porque el mundo odia a Jesús. ¿Recordá lo que nos decía Juan? A ver quién tiene memoria, ¿no? Hace 2 años atrás, un poco más. Juan nos cuenta, Jesús a lo suyo vino, ¿y qué pasó? Los suyos no la recibieron. Más adelante, en Juan capítulo 3, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas.
Este mundo odia a Jesús. Odió a Jesús. ¿Y cómo manifestó ese odio? El mundo rechazó a Jesús. El mundo masacró a Jesús. Y el mundo clavó a Jesús en una cruz. Y vean que Jesús le dice, si el mundo los odia, ustedes saben, no es un mandato, esto es un presente, le está diciendo, ustedes saben que me odió a mí antes, ellos están conscientes de esta realidad. Ellos han caminado con Jesús, esta es la última cena, la última noche de Jesús con ellos. Durante los últimos 3 años ellos han visto el rechazo del mundo por Jesús. No solamente de los líderes religiosos, sino del pueblo mismo. Cómo lo rechazaron una y otra vez. Y le dijeron a Jesús, no. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes saben, ellos estaban conscientes de esta verdad, de que el odio puede ser una posibilidad, y vos en esta noche Jesús te está diciendo lo mismo. Vos también tenés que estar consciente de esta verdad. Si vos amás a Jesús y querés servir a Jesús, tarde o temprano el mundo te va a odiar. Porque este es un odio que está provocado por una guerra entre naturalezas. Es la razón. Vean lo que dice Jesús, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. El mundo ama a los que son suyos. Y la palabra es interesante, la palabra que usa acá no es el amor ágape, es el amor fileo, un amor fraternal. El mundo tiene un amor fraternal, un afecto fraternal por los suyos. Y es entendible, porque tienen el mismo origen, son del diablo. Tienen las mismas pasiones, tienen los mismos deseos, tienen el mismo propósito, tiene el mismo Señor sobre ellos que es Satanás, el Dios de este siglo. Entonces es entendible que una persona que vive de acuerdo al mundo es amada por el mundo. Y el mundo dice, sí, vos sos mi amigo. Tiene un afecto fraternal. Pero el creyente no es de este mundo. No es de este mundo. El creyente era de este mundo. Por eso es una locura cuando un creyente decide vivir como el mundo vive. ¿Por qué? Porque era del mundo, pero ya no es más del mundo. Era del mundo. Andando en la corriente de este siglo. Como dice el apóstol Pablo, viviendo en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros pertenecíamos a este sistema. Nosotros andábamos mediante todo este sistema. Nosotros caminábamos gozosos en este sistema. ¿Por qué? Porque éramos de este mundo. Y la palabra de Dios dice que nosotros andábamos de acuerdo a los designios de Satanás en este mundo, y el mundo nos amaba. El mundo nos amaba, nos mostraba su afecto fraternal mientras nosotros vivíamos según los designios de este mundo, pero Jesús nos escogió de entre el mundo. Y la idea que da Jesús acá, usando el verbo que usa acá, es que Él nos apuntó entre el mundo, nos quitó del mundo y nos tomó para sí. Y eso es maravilloso. La idea que nos muestra acá y en los pasajes que venimos estudiando en Juan es justamente eso. Que Jesús nos eligió de entre el mundo, nos tomó para sí y nos guardó para sí y nos puso en su mano y nadie nos puede arrebatar de su mano. Es sorprendente. Es por eso que el mundo odia al discípulo de Cristo. Es por eso que si vos querés vivir para Cristo vas a ser odiado por el mundo. Porque no se trata de tu conducta. No se trata de las cosas que vos haces. Se trata de tu nueva identidad espiritual. Se trata de la identidad nueva que tenés en Cristo. Y el mundo, que está gobernado por Satanás, se da cuenta enseguida e identifica a los que son de Cristo. La oscuridad odia la luz y por ende odia a todos los que pertenecen a la luz. Entonces este es un odio que nosotros tenemos que tener en mente. Acá Jesús sí da un mandato. Vean las palabras de Jesús. Acuérdense, recuerden, no olviden. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Otra vez, esto es un mandato. Tenemos que traer a memoria siempre esta realidad. Nosotros nos olvidamos de esto. Nosotros nos olvidamos. Y nosotros pensamos que ser un creyente es que, bueno, ahora sí soy el recipiente de las más ricas bendiciones de Dios y voy a andar por la vida y nada malo me va a pasar. Todo lo contrario está diciendo Jesús acá. Recordá, nosotros somos solamente siervos de Cristo, representando a Cristo, no somos más altos que Él. Nosotros vamos a experimentar lo mismo que Él, exactamente lo mismo que Él.
Y esto puede ser muy bueno. Realmente, esto puede ser muy bueno. Vean que Jesús dice, si guardaron mi palabra, también guardarán las de ustedes. Y vemos eso un montón. Es más, Jesús en Juan 17, que vamos a estudiar más adelante, Él ora por los discípulos y ora por los 11 y dice, no te pido solamente por ellos, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. ¿Por qué? Porque de Pentecostés en adelante ellos predicaron el Evangelio, predicaron la palabra de Dios y gente respondió. Y entre ellos estamos nosotros, y gloria a Dios por eso. Pero la gran mayoría de las veces, seguir a Cristo va a tener un costo muy alto. ¿Por qué? Porque un siervo no es mayor que su Señor. Persiguieron a Cristo, nos van a perseguir a nosotros. Y Jesús dice hoy, te dice, acordate, si me persiguieron a mí, vos vas a ser perseguido. No esperes otra cosa. Esto es un desafío para nosotros, hermanos. Porque nosotros vivimos en un tiempo en que la iglesia en general presenta un cristianismo light. Presenta una vida cristiana que no es una vida cristiana realmente, que no es bíblica. Está totalmente en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque no está centrada en Cristo. La iglesia hoy en su gran mayoría, ofrece un evangelio diluido. Un evangelio que no es el evangelio bíblico. Es un evangelio que no ofende. ¿Te das cuenta que no es el evangelio real? Porque no ofende. No ofende al pecador. Es un evangelio diluido, que no pide nada, que no pide una vida transformada, que no demanda arrepentimiento delante de Dios. Un evangelio que es amigable con el mundo. Y un evangelio amigable con el mundo no es el evangelio. No es el evangelio de Cristo. Hablaba esta mañana con unos hermanos y decía, es muy interesante. Que yo tengo un montón de contactos, no en mi teléfono, obviamente, de cristianos, de otras iglesias. Compañeros, personas circunstanciales que conoces. Y en sus estados ponen estos videos de pastores, vamos a decirlo así, motivacionales, entre ellos uno que es muy popular, que está pensando en postularse, o algo por el estilo. Y es interesante porque todos ponen todas esas charlas motivacionales, ponele cristianas, muy entre comillas grandes, pero es interesante que también tengo contactos que por trabajo, por cosas que conozco, que son totalmente inconversos. En un caso de uno de ellos, uno que es una persona que hace tarot egipcio y pone exactamente los mismos videos diciendo qué grandes verdades que dice este tipo. Porque ese es el evangelio que presenta la iglesia cristiana hoy. Un evangelio que dice, vení, Dios te ama, Dios te quiere ver bien, Dios no demanda ningún tipo de cambio en tu vida, vos sos lo que importa, vos sos merecedor de todas las bendiciones de Dios y el enfoque está en el hombre y no en la gloria de Cristo. Ese no es el evangelio, hermanos. Pero cuando Cristo es presentado tal como la Biblia lo revela, y cuando nosotros presentamos y predicamos a Cristo crucificado, el odio va a surgir, tarde o temprano va a surgir. Porque el mundo constante y activamente está en contra de todo lo que represente a Cristo. Y si vos querés vivir para el Señor, tarde o temprano vas a ser odiado por el mundo. Tarde o temprano. Y es por eso que Juan mismo, en 1 Juan 3:13, un par de décadas después de este suceso, él escribe con el testimonio ya de varios mártires cristianos, entre los que están incluidos su propio hermano Jacobo, y él dice, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. ¿Por qué? Porque es la norma. Si sos de Cristo, el mundo te va a odiar. El mundo te va a odiar. Ahora, ¿qué tiene que hacer el discípulo de Jesús delante del odio del mundo? Algunas aplicaciones acá. Tenés que saber como ellos sabían. Cristo fue odiado. Vos también podés llegar a serlo. Tenés que estar preparado para esto. Si querés vivir para Cristo, vas a ser odiado. Tus amigos te van a aborrecer. De un momento al otro, cuando empieces a crecer en el Señor, tus amigos van a empezar a darte vuelta la cara. Van a dejar de mandarte WhatsApp tan seguido. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece a los que son de Cristo. Muy posiblemente vas a experimentar un rechazo de parte de tu familia, que antes te amaba. Y sí, obvio, antes corrías con ellos. Pero ahora estás en Cristo.
Y tu familia, que tanto te voy a hacer un chiste de ¿por qué mi tía no me manda más WhatsApp? No, decía a la mañana. Tu familia que antes te amaba y te ponía a vos como el centro y ahora te dice, no, este es el raro, este es el que va a la iglesia, este es el cristiano. Y te va a empezar a rechazar. Espera eso. Sabé que va a suceder de esa manera. Si vivís para Cristo, el odio va a llegar. Pero tenés que entender, no se trata de vos. No se trata de vos. Se trata de lo que reflejás. ¿Por qué? Porque vimos, si vos permaneces en Cristo, tarde o temprano la vida que fluye de Cristo se va a reflejar en vos. Se va a manifestar en frutos. Y el mundo va a odiar esos frutos. No se trata de vos, se trata de lo que reflejás. Reflejás a Cristo. Y el mundo simplemente odia a Cristo. Está en su ADN. Odia a Cristo. Entonces, tenés que saber, como ellos sabían, tenés que recordar. Tenés que hacer un ejercicio constante de saber que es la norma, es la regla, no la excepción. Los creyentes van a ser odiados. Es producto de una guerra espiritual. Es una guerra espiritual contra el Señor. Nosotros no somos el enfoque. Nosotros somos el blanco, a nosotros nos pega Satanás. Pero nosotros no somos el enfoque. Cristo es. Cristo es. Esto es importante, es re importante esto. Porque si nosotros cerramos acá, nosotros podemos caer víctimas del enojo. Podemos caer víctimas del resentimiento, la decepción. Nosotros podemos perder el enfoque de nuestra identidad como cristianos. Y podemos perder el gozo. Pero gozo. Sí, porque es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que nos dice Santiago, ¿no? Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Es lo que nos dice Pedro en 1 de Pedro 4:14. Escuchen lo que dice Pedro en 1 de Pedro 4:14. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. Dichosos son. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos se les blasfemado, pero por ustedes se es glorificado. El mundo sabe. Si sos cristiano, identifica a Cristo en vos y te va a odiar, va a insultarte por el nombre de Cristo. Pero Pedro dice, son dichosos, están llenos de gozo, son alegres. ¿Por qué? Porque es la prueba. Si el mundo te odia y te blasfema por el nombre de Cristo y te insulta, es la prueba de que el Espíritu de Dios está sobre vos, reposa sobre vos. En medio del odio, en el medio de la persecución, nosotros podemos estar llenos de gozo. Llenos de gozo y decir, ¡wow! Soy odiado por Cristo. Ahora, balance acá, ¿no? Si estás siendo odiado porque sos un salame, sos odiado porque sos un salame, no porque estás haciendo las cosas mal. Pero si estás siendo odiado por Cristo, vos podés decir, ¡wow! Estoy siendo odiado por causa de Cristo. Estoy siendo odiado porque el mundo ve a Cristo en mí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios está obrando en mí. Y eso es bueno. Eso es bueno. Y finalmente, tenés que estar dispuesto. Tenés que estar dispuesto. Cristo dice acá claramente, si me odiaron a mí, vos vas a ser odiado. Yo te pregunto, si sos odiado por causa de Cristo, en este momento, ¿qué estás haciendo? Si sos odiado por causa de Cristo, bueno, dale gloria al Señor. Si realmente estás siendo rechazado en este momento y el odio del mundo se está manifestando a vos y estás siendo víctima del ataque del mundo por reflejar a Cristo, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Porque es lo que Cristo dice acá. Lo odiaron a Él, te van a odiar a vos y tenés la posibilidad de experimentar estas cosas en este momento. Pero si todavía no sos odiado por el mundo y en este momento estás en ese periodo de la calma antes de la tormenta, si se quiere, tenés que preguntarte hoy. Hoy te tenés que preguntar. Hoy tenés que evaluar tu corazón y preguntarte, ¿estoy dispuesto a ser odiado? ¿Estoy dispuesto a ser odiado por el nombre de Cristo? No es agradable, no es popular. Pero vos tenés que preguntarte hoy, porque Cristo dice acá que vas a ser perseguido si estás en Cristo, vos tenés que preguntarte, ¿estoy dispuesto a ser odiado? Vos tenés que preguntarte, ¿cómo voy a responder cuando sea odiado? Porque tarde o temprano va a llegar ese momento.
Tarde o temprano va a llegar ese momento. La gran mayoría de las iglesias no son perseguidas. El pastor que es perseguido porque estafó a la mitad de la iglesia sacándole plata, bueno, está perseguido porque es un delincuente. La iglesia que tiene una denuncia municipal porque pone los parlantes de 40 metros y que se escuchan en todo el partido y están siendo denunciadas, no están siendo perseguidas por Cristo. Y la gran mayoría de las iglesias hoy no están siendo perseguidas, ¿por qué? Porque no reflejan a Cristo. Pero es nuestro deseo a través de la predicación de la palabra de Dios crecer y manifestar a Cristo. Y entonces yo te digo, hermano, porque es lo que dice la palabra de Dios, tarde o temprano ese momento va a llegar. Tarde o temprano ese momento va a llegar. Nosotros estamos predicando un mensaje que no es popular. Va totalmente en contra del mundo. Y tarde o temprano alguien va a ver nuestros mensajes. Alguien que pueda lastimarnos, alguien que pueda perseguirnos. Alguien que tenga autoridad, alguien que tenga ganas, alguien que tenga los recursos, nos va a perseguir. Nosotros estamos poniendo... a mí no me importa nada. Sé que el Señor me llamó para ser un pastor y tengo que predicar, no me queda otro. Pero el mensaje que nosotros predicamos de este púlpito es la palabra de Dios y va totalmente en contra del mundo. La ideología de género del mundo, nosotros predicamos totalmente en contra. Nosotros vas a ver nuestro campamento, si viste los videos de nuestro campamento, los talleres que tenemos hablando en contra de la psicología, en contra de lo que nosotros realmente creemos que es la voluntad del Señor y lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque es la verdad y nosotros vamos a proclamar la verdad al costo que sea. Pero vos tenés que estar dispuesto. El pastor va a ser el primero que va a ir preso. Llévame chocolate cuando me visite. Pero realmente cada uno de nosotros tiene que estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo, porque el mundo va a manifestar ese odio, tarde o temprano va a pasar, porque es la norma, hermanos, es la norma. Ha sido así a lo largo de toda la historia de la iglesia. Tenés que preguntarte si estás dispuesto a ser odiado. Entonces, primer recordatorio, recordá que el odio del mundo contra vos es por causa de la raíz, que es el odio contra Cristo. Segundo recordatorio que vemos acá, recordá que es un odio generado por una rebeldía ignorante contra Dios. Recordad que este odio es el fruto de una rebeldía ignorante contra Dios, versículos 21 al 25. Para que nosotros podamos entender cualquier situación, nosotros tenemos que entender lo que sucede a nuestro alrededor, cómo funciona, por qué funciona, ¿sí? Hoy es un ejemplo medio pavote, pero si a vos te sientan en un auto y te dicen, bueno, te voy a enseñar a manejar, vos tenés que entender cuál es tu entorno, ¿no? ¿Para qué sirve el volante? ¿Para qué sirve la palanca de cambio? La llave, ¿para qué sirve cada cosa? Los pedales, necesitas saber, entender. Bueno, es lo que hace Jesús acá en esta porción. Nos explica el porqué del odio del mundo hacia Cristo y contra sus discípulos. Entonces vemos algunas características de este odio. Es un odio que nace de la ignorancia. Jesús dice, pero todo esto les harán por causa de mi nombre. Este odio contra los discípulos nace del odio de Satanás por el nombre de Jesús. Y ahora, Satanás tiene una bronca, porque él sabe que perdió. Él sabe que desde el comienzo, él sabe que está perdido. Está perdido, él ya perdió. Ya que no puede atacar a Cristo, lo único que pudo hacer fue herirlo en el calcañar durante los sucesos de la cruz. No puede hacer nada más. Lo único que puede hacer es manifestar todo su odio contra cualquier cosa que represente a Cristo. ¿Y sabes qué? Somos nosotros, la iglesia de la plenitud de Cristo. Entonces nos va a atacar a nosotros. Nosotros tenemos que recordar que Jesús prometió que Él nos escogió, que Él nos salvó, Él nos hizo suyos y que Él nos tiene en su mano, nos tiene guardaditos ahí. Y nadie, absolutamente nadie, nos puede arrebatar de su mano. Pero Satanás va a hacer todo lo posible para arrebatarte a vos del mundo, por medio de la persecución y la muerte, si el Señor así lo tiene planeado. Pero nosotros tenemos que recordar que la razón verdadera detrás del odio de Satanás es el nombre de Cristo. Es porque el mundo odia el nombre de Cristo. El nombre de Jesús es totalmente odiado por el mundo. A mí me maravillaba la otra vez, es un ejemplo que es una pavada, pero en Estados Unidos, por ejemplo, vos tenés máquinas expendedoras de gaseosa y vos podés hacer que te grabe el nombre. Y vos podés ponerle cualquier nombre ahí, cualquier nombre. Y podés ponerle cualquier nombre de índole religiosa.
Puedes ponerle Mahoma, puedes ponerle Buda, no puedes ponerle Jesús. No te permite. ¿Por qué? Porque el mundo no odia el nombre de Jesús, lo detesta, por todo lo que el nombre de Jesús representa. Su encarnación, su muerte vicaria, su resurrección, son un mensaje clarísimo al mundo, que todos los hombres son pecadores y que todos los hombres necesitan un Salvador. Eso es lo que representa el nombre de Cristo. Ahora, los que aman más la oscuridad, vimos en Juan, los que son del diablo aman más la oscuridad que la luz, los que aman más la oscuridad que la luz no disfrutan que se les diga eso. No disfrutan que se le digan, vos necesitas un Salvador, vos estás muerto en tus delitos y pecados, vos vas en el infierno para siempre. Detestan eso, quieren seguir viviendo en su pecado sin que nadie los acuse. El hombre religioso odia el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque empedernidamente quiere seguir haciendo cosas para ganar su justicia delante de Dios. El mundo entero odia que se le diga que hay un solo camino y que ese camino es Cristo, que no hay otro nombre dado a los cielos en el cual nosotros podamos ser salvos que el nombre de Jesús. La idea de ser salvo por gracia es algo que le repugna al mundo, algo que el mundo rechaza. Pero Jesús nos dice el por qué. ¿Por qué es así? Porque no conocen a aquel que me envió. ¿Por qué aborrecen el nombre de Jesús? Por ignorancia. Ellos no conocen a Jesús, odian a Jesús porque no conocen al Padre que lo envió. Y ahora, esta ignorancia que vemos acá, la idea del verbo es ignorar a propósito. Es una ignorancia voluntaria. Porque la idea es que ellos no conocen, no percibieron, no consideraron, no observaron para conocer al que envió a Cristo. O sea, ellos ignoran al Padre voluntariamente, no conocen al Padre voluntariamente. Es una ignorancia voluntaria. Ellos vieron a Jesús. Vamos a ver un poquitito más adelante. Ellos vieron a Jesús y dijeron no. Decidieron no conocerlo, decidieron darle la espalda, decidieron rechazarlo y odiarlo. Y es por eso que es imposible que conozcan al Padre que lo envió. Por lo tanto, es un odio inexcusable. Es un odio que no tiene excusa. Vean lo que dice Jesús. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El mundo no tiene excusa. ¿Ven la claridad que tiene Jesús acá en sus palabras? El mundo dice que Jesús fue solamente un buen hombre. Algunos dicen, bueno, fue un gran ejemplo para que todos nosotros sigamos. Pero la Biblia da un mensaje totalmente diferente en cuanto a quién es Jesús. Jesús vino al mundo, el Verbo, que es Dios infinito, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne y vino a este mundo y habitó entre nosotros y habló claramente. Y el mensaje que dio no es popular en el mundo, porque Él dijo que todo hombre tiene que nacer de nuevo para poder ingresar al reino de Dios. Él dijo que todo hombre tiene que venir a Cristo y rendirse a sus pies porque Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino y dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús lo dijo y nosotros lo tenemos registrado en las palabras del Nuevo Testamento. Si Jesús no hubiera dicho esto, el mundo tendría la posibilidad de decir, nosotros no sabíamos, Dios, entonces no tenemos pecado y vos nos podés aceptar porque nosotros no sabíamos. Bueno, Dios le va a responder otra cosa, ¿no? Pero podrían decirlo. Pero Jesús dice que Él vino y Él habló y ellos no tienen excusa por su pecado. Pecado de rechazo, pecado de odio. Y Jesús describe al mundo plenamente responsable, sin excusa por ese rechazo. Vean lo que dice, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Punto. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Cristo. Y Jesús muestra claramente acá, el que odia a Jesús, odia al Padre. Punto. Las personas no tienen excusa. El religioso no tiene excusa. Es solamente a través del nombre de Cristo. A través del nombre de Cristo. Porque Jesús vino y habló. Y su voz es escuchada en todo el mundo. El Evangelio se predicó en todo el mundo. El que odia al Hijo, odia al Padre. El musulmán no puede decir yo quiero entrar al cielo porque yo seguí las enseñanzas de Mahoma y yo amo a Allah. Odia a Cristo. Está afuera.
en las tinieblas de afuera, en el infierno. El judío lo mismo. El pagano lo mismo. La persona que quiere vivir de acuerdo a sus propios deseos es exactamente igual. El que odia a Cristo, odia al Padre. Y el mundo tal vez podría poner como excusa y decir, bueno, la presencia y las palabras de Cristo no son suficientes. Tendría que haber hecho algo más para que creamos. Bueno, hay más. Por eso este es un odio inexcusable, este es un odio obstinadamente inexcusable. Vean las palabras de Cristo. Si yo no hubiera hecho las obras, estas fueron obras. La idea es de trabajar, la idea es que son manifestaciones de poder divino provenientes de Dios mismo. Y Jesús dice, si yo no hubiera hecho las obras, y fueron obras que fueron hechas entre ellos. Muy específica la palabra que usa Jesús acá en griego. Fueron entre ellos, dentro del grupo, en ellos, por ellos, fueron manifestadas fueron estas manifestaciones, de bondad divina, señales, milagros, sanidades para sus beneficios. Y Jesús dice, fueron obras que ningún otro ha hecho. La Biblia ve esto y dice, bueno, pero la Biblia es un libro de historia, es un libro de cuentos, un cuento de hadas, básicamente. No, son relatos históricos, son hechos históricos reales y la Biblia nos cuenta y nos da relato de eso. Nadie hizo las cosas que hizo Jesús. Nadie puede compararse o igualarse con Jesús. Nadie realizó las sanidades que realizó Jesús. Por eso el mundo lo veía cuando los ciegos escucharon que Jesús se acercaba, ¿cómo lo llamaron? Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque reconocieron que Jesús es el Mesías prometido por Dios. Nadie hizo las sanidades que hizo Jesús. Ninguna otra persona en toda la historia del mundo anduvo por ahí, sí, algún chantapufi que otro que nunca hizo nada, pero ninguna persona anduvo por el mundo resucitando gente a su voluntad como lo hizo Jesús. Resucitó al hijo de la viuda, se puso delante de la cueva y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el tipo estaba muerto hace 3 días, salió, vivito y coleando. No sé si entendemos la magnitud de esto, pero nosotros no vemos actividad demoníaca mucho en el Antiguo Testamento. Pero con la llegada de Cristo, en la Palestina del primer siglo, la actividad demoníaca es terrible. Y Jesús se radicó a las fuerzas satánicas de toda Tierra Santa. Las expulsó con su autoridad, con su palabra solamente. Y le dijo a los fariseos en Lucas 6, pero si yo, por el dedo de Dios, echo a los demonios, entonces el reino de Dios llegó acá. Nadie hizo las cosas que hizo Cristo. Otra vez, si todas estas cosas no hubieran pasado, ellos no tendrían pecado, pero sucedieron. Y ellos las vieron. Y el resultado fue terrible, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. El mundo es condenado por su corazón obstinado en contra de la voluntad del Señor, por un odio constante en contra de Jesús. Vieron obrar a Jesús una y otra vez y así lo rechazaron. Y decís, ¿cómo puede ser? Bueno, ese es el misterio de la oscuridad del corazón del hombre sin Cristo. ¿Recuerdan Mateo 12? Jesús sana a un endemoniado, ciego y mudo. Y la gente ve esto y el pueblo pregunta a los líderes religiosos que están viendo exactamente lo mismo. Otra vez esto no sucedía. Nunca sucedió de esta manera. Que un tipo con su palabra libra automáticamente a una persona endemoniada. Y entonces el pueblo ve obrar a Jesús y dice, ¿no es este acaso el hijo de David? ¿No es esta manifestación de poder? ¿No demuestra que Jesús es el Mesías? ¿Qué dijeron los líderes religiosos? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. No, este obra por el poder de Satanás. Y lamentablemente el pueblo creyó en la palabra de los fariseos antes que en las obras de Cristo. Otra vez es un misterio. Y tal vez te preguntas, bueno, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, Jesús nos recuerda finalmente en este punto que este es un odio que fue profetizado. Este es un odio que fue profetizado. Este rechazo a Cristo y por ende el rechazo a sus discípulos son solo el cumplimiento de la Escritura.
Jesús dice, pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, me odiaron sin causa. Dios es omnisciente, Él es soberano, Él conoce todas las cosas. Entonces Él inspiró a los autores del Antiguo Testamento para que escriban estas cosas también, para que haya un registro antes de que suceda. Y hay 2 salmos que hablan acerca de esto y que dicen estas palabras, me aborrecieron sin causa. Salmo 35, 19 y Salmo 69, 4. Y a la luz de nuestro pasaje, personalmente creo que si ustedes leen se van a dar cuenta, podés leer el Salmo 69 en tu casa, pero creo que Jesús hace referencia a Salmo 69 porque el Salmo 69 es totalmente mesiánico en todo su contenido, básicamente. Dice, más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen, poderosos son los que quieren destruirme, sin razón son mis enemigos. Jesús dice, ya estaba escrito, me odiaron sin causa, sin propósito, me odiaron gratuitamente, está diciendo básicamente. Todo esto se cumplió en Cristo. Ahora, no sé si se dan cuenta de la ironía de Jesús acá. ¿Se dieron cuenta? Él usa una pequeña ironía cuando él habla acá. Y él dice que estas cosas, que esta palabra está escrita en su ley, en la ley de los que lo odiaron. Estas personas que odiaron a Jesús y estas personas que odian a los discípulos de Cristo, tuvieron delante de sus ojos todo el tiempo esto, en su palabra, todo el tiempo. Y conocían. Y sin embargo, odiaron a Jesús. Lo odiaron. Es interesante eso. Muy interesante. Entonces, este odio por Cristo es un odio ignorante de Dios. Es un odio voluntario. Es un odio que es rebelde aún a pesar de las evidencias. Es un odio que ellos mismos deberían conocer porque estaba escrito. Estaba escrito que iba a suceder de esa manera. Es interesante, no sé si viste, hay un video, hay un grupo que se llama Juntos por Israel, una cosa así, y lo que hacen es, están en Israel, están en Jerusalén o en Tel Aviv, y van mostrando, le hacen leer a la gente Isaías 53, a judíos, a ortodoxos y a judíos normales, le muestran Isaías 53. Le dicen, ¿de qué está hablando? Y se quedan sorprendidos. Dice, esto es la escritura, es la Tanaj, que es la Biblia hebrea. ¿Es la Tanaj o es el Nuevo Testamento? Dicen, no, eso es el Nuevo Testamento. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Judíos, ¿eh? Ese es Jesús. Yeshua. Está hablando de Yeshua. Dice, no. Es Isaías 53. Y le muestran que es Isaías. Y quedan totalmente sorprendidos. Totalmente sorprendidos. ¿Por qué? Porque está en su escritura. Está en su escritura que el Mesías iba a ser rechazado, iba a ser odiado, iba a ser aborrecido sin causa. Ese mismo odio va a ser replicado en todos aquellos que siguen a Jesús. Es necesario que entendamos esto. Es necesario, hermanos, que nosotros recordemos esto. Porque si yo lo entiendo, si yo entiendo el odio del mundo y entiendo la naturaleza del odio del mundo, yo voy a poder responder de una manera que glorifica a Dios. Yo voy a poder responder de una manera que le agrada a Dios. Recordá que este es un odio que está generado por una rebeldía ignorante contra Dios. Entonces, ¿cómo respondo yo? Bueno, como Jesús lo hizo y como Él enseñó. ¿Qué hacemos ante este odio? Bueno, debemos orar. Debemos orar por aquellos que nos odian, debemos orar por ellos en amor. Es lo que dijo Jesús en Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. En el medio del odio, en el medio del fuego del odio del mundo contra el creyente tiene que orar en amor por ellos y por su salvación. Es lo que Cristo hizo. Es lo que Jesús hizo. ¿Recuerdan qué es lo que dijo cuando estaba colgado de la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró por ellos. Oró por ellos. Yo te pregunto, vas a ser objeto del odio del mundo, ¿sí? Eso es seguro. Gente te va a odiar por causa de Cristo. Te va a odiar porque ve a Cristo en vos. ¿Puede Dios rescatar a alguno de estos hombres que odia al creyente? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pablo es el ejemplo clarísimo de esto.
El ejemplo clarísimo, si vos, la parte que cité al principio. Saulo respirando amenazas en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque odiaba a los creyentes. ¿Por qué? Porque veía a Cristo reflejado en la iglesia. Y los odiaba y los perseguía. Pero Cristo lo eligió. Dice, él me es herramienta escogida. Le dijo a Ananías cuando lo fue a buscar, cuando mandó a buscarlo a Pablo. ¿Recuerdan? Y lo sacó de en medio de su incredulidad, lo sacó de en medio de su persecución, cuando estaba asesinando creyentes, y lo hizo un instrumento para su gloria. Dios puede salvar a aquellos que odian a Cristo y a los discípulos de Cristo. Nosotros oramos y mostramos el amor de Cristo porque es lo que nos manda Jesús acá. Nosotros nos tenemos que encomendar a Dios. Es lo que nos dice 1 de Pedro 2, 21 y 22. Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cristo tranquilamente podría haber tenido venganza, podría haber respondido, Cristo tranquilamente podría haber enviado ángeles que destruyeran a aquellos que lo clavaron a la cruz, pero no hizo nada, se encomendó a Dios. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. No buscamos nuestra propia sabiduría para evitar el odio. No tratamos de justificarnos delante de aquellos que nos odian por causa de Cristo para apaciguarlos y decir, no me odies tanto, no me odias a mí, realmente odias a Cristo, entonces yo no soy el enfoque. No hacemos eso. En el medio del odio nos encomendamos al Señor porque es lo que Cristo hizo. Y esta es difícil, más difícil que las demás. Debemos llenarnos de gozo. Debemos llenarnos de gozo. Porque es lo que dijo Jesús. Lucas 6, 22 y 23. Escuchen las palabras de Jesús, escuchen con atención lo que dice Jesús. Bienaventurados, esos felices, bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, cuando los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Te diste cuenta de toda la secuencia de cosas que pueden sucederte a vos si vos amás a Cristo y vos perteneces a Cristo? ¿Te odian? Ya lo vimos eso. ¿Te apartan de sí, te hacen a un lado, te rechazan y te dejan aislado del resto? ¿Te colman de insultos? ¿Te van a calumniar, te desechan como malo por causa del Hijo del Hombre? Escuchen lo que dice Jesús, no solamente dice son bienaventurados, dice, alégrense en ese día y salten de gozo. Dice, Señor, ¿en serio? Dice, sí, alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo. Porque sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Está en la historia siempre, aquel que representa a Dios va a ser perseguido, va a ser asesinado por causa del nombre de Dios y por causa del nombre de Cristo. Y Jesús dice, alégrense y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo. En el cielo. Gloria a Dios. Hermanos, el odio contra Cristo y contra los que son de Cristo es una realidad. Es una realidad, pero a la vez es la prueba que deja en claro que nosotros no somos de este mundo, que nosotros pertenecemos a otro reino, que nosotros pertenecemos a Cristo. Y es un ánimo para nosotros. Es un ánimo para nosotros. Porque pertenecemos a Cristo, somos de Cristo. Qué desafío para nosotros estar dispuestos a enfrentar este odio por amor a aquel que nos salvó. Cristo quiere que nosotros vivamos de esta manera. Quiere que vivamos de esta manera, dispuestos a sufrir el odio del mundo y en el medio del odio, orar por nuestros enemigos, encomendarnos a Dios y llenarnos de gozo porque estamos siendo objeto del odio que sufrió nuestro Señor. Entonces el odio contra nosotros es porque tienen odio contra Cristo, es un odio que proviene de una ignorancia rebelde contra Dios. Todo esto es difícil. El odio y la persecución no son agradables.
Si vos estudiás la historia de la iglesia y si lees el libro de los mártires, tenés que leer solamente lo que pasó en los primeros 2-3 siglos y posiblemente te vayas a dormir sin comer. Las aberraciones que se cometieron contra los creyentes, no es agradable. La persecución no es agradable. Sufrir por Cristo, aunque vemos acá, su recompensa es grande en los cielos, pero hasta llegar al cielo podemos sufrir horriblemente acá, no es una experiencia placentera. Y realmente estos recordatorios son difíciles de procesar. ¿Sí? Vos no vas a ir automáticamente, espero que sí, puede ser, el Espíritu Santo puede orar de esa manera, pero vos no vas a salir de esta puerta hoy diciendo, bueno, que venga la persecución, que estoy listo, ¿no? Estas son verdades que son difíciles de procesar, realmente. Pero aún dentro de estas palabras duras, nuestro pasaje termina con palabras de promesa de parte de Jesús. En el mundo nosotros podemos llegar a enfrentar el odio por seguir a Cristo, pero nosotros tenemos el tercer recordatorio acá, el último recordatorio número 3. Recordá que es un odio que no vas a enfrentar solo. Recordá que este es un odio que no vas a enfrentar solo. Es lindo recordar esta breve promesa que Jesús nos da acá en este pasaje final. Cuando el odio llega, el creyente y el discípulo de Cristo no está solo. No tiene que recurrir a sus propias habilidades para dar testimonio de Cristo en medio de un mundo hostil. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Nosotros tenemos dos elementos acá. Tenemos la provisión de Cristo y tenemos la revelación de Cristo. Entonces vemos la provisión de Cristo. Él dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? ¿No? Esto es promesa. Esto es promesa de parte de Cristo. El odio es una posibilidad muy grande, pero es una posibilidad. Pero acá no vemos un sí, viene el Espíritu. Acá vemos una realidad, una promesa. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque el Espíritu iba a venir. Esto sucedió en Pentecostés. En Hechos 2 vemos que cuando estaban celebrando el día de Pentecostés y los discípulos de Cristo estaban orando, el Espíritu Santo vino y comenzó a habitar en ellos, vino a morar dentro del creyente y a partir de ese momento, desde Pentecostés en Hechos 2 hasta el rapto de la iglesia, cada creyente que cree en Cristo tiene el Espíritu Santo morando dentro de sí desde el momento de la salvación. Cuando venga el Consolador, dice Cristo, cuando venga el Paracletos, el fortalecedor, vean la descripción que Jesús hace de esta persona que viene. Es a quien yo enviaré del Padre. Cuando sigamos ahora estudiando Juan 16, Él va a decir, es necesario que yo me vaya para que pueda venir el Espíritu Santo. Jesús lo envía del Padre. No sé si vemos todas las implicaciones de la Trinidad, y no vamos a estudiar más en profundidad eso, pero Jesús dice, el Espíritu Santo que yo enviaré del Padre. Ahí el Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando en nuestra vida. Él es el Espíritu de la verdad. Muy interesante, no vamos a estar solos. Nosotros vamos a poder dar testimonio de la verdad porque vamos a ser empoderados y habitados por el Espíritu de la verdad. Y vemos que esto también que es el que procede del Padre, es un regalo del Padre, es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Gran presentación que hace Jesús acá. Ahora, ¿para qué viene? Dice, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Si el creyente tuviera que dar testimonio con sus propias fuerzas, está perdido. No puede. El mundo es mucho más fuerte que el discípulo de Cristo, hablando naturalmente. El sistema del mundo es mucho más fuerte que nosotros. Nosotros no tenemos la fuerza. Decía hoy de la mañana, el sistema del mundo, nosotros no podemos ir en contra del sistema del mundo. El mundo mismo no va a cambiar nunca justamente por eso. Porque este sistema es poderoso. Es la razón por la cual el mundo está de la manera en que está. Y dependiendo del país, cada tantos años vienen políticos que hacen promesas de cambio y nunca cambia, siempre está peor. ¿Por qué? Porque este mundo es un sistema que ya tiene un propósito establecido. Y el creyente por sí solo no tiene los recursos, en su propia fuerza no puede estar en pie delante del mundo. La palabra de Dios nos muestra que es así.
Lo vemos en la vida de los creyentes. Es lo que sucedió literalmente un par de minutos después que vemos esto acá. Después de la cena, Jesús va a Getsemaní, y cuando caen para arrestar a Jesús, Pedro tiene un ataque de valentía que le dura 3 segundos y sale corriendo. ¿Y el resto de los discípulos qué hace? Sale corriendo. Y Juan va con Pedro a la casa del sumo sacerdote, y Pedro es enfrentado por una nenita, vamos a ver cuando lleguemos ahí, pero una nenita posiblemente de 13, 14 años, que le dice, ¿vos sos discípulo de Cristo? Y él dice, no. Y lo niega con maldición. Y cuando Cristo es crucificado y puesto en la tumba, ¿los creyentes dónde están? ¿Dónde están los discípulos? Están escondidos. ¿Por qué? Porque tienen miedo. No tienen poder. No pueden enfrentar el mundo por sus propias fuerzas. Pero Él va a dar testimonio de Cristo. Cristo dice, cuando venga el Consolador, Él va a dar testimonio de mí, y ustedes también van a dar testimonio, porque ustedes están conmigo desde el principio. El Espíritu Santo va a dar testimonio a través de aquellos que Cristo salvó. Y vamos a ver esto en profundidad a medida que estudiemos Juan 16, porque Juan 16 habla un montón acerca del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero nosotros vemos esta realidad en el libro de los Hechos. Otra vez, Pedro escondido, temblando en un cuarto junto a los 11, junto a los 10, son 11, temblando, porque su Señor fue asesinado, fue clavado en una cruz y metido en una tumba. Pero en Hechos 2, el Espíritu Santo viene, ¿y qué es lo que hace Pedro? Automáticamente, el Pedro que negó a Cristo, el Pedro que salió corriendo, ¿qué es lo que hace Pedro? Predica la palabra de Dios en frente de aquellos que mataron a Jesús. Y lo hace con tal valentía y con tal convicción, diciendo, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes van a estar perdidos para siempre porque ustedes rechazaron al Mesías. Al punto que es tan grande la convicción que los hombres compungidos dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obró poderosamente en Pedro. ¿Y sabes qué? Es exactamente lo mismo con vos. Y Jesús está hablando acerca de esto. La provisión de Cristo para tu vida en medio del odio es el Espíritu Santo, que te va a capacitar, te va a empoderar y te va a dar la sabiduría para que vos puedas atravesar el medio del odio del mundo de una manera que glorifica a Dios. Al punto que no tenés, el Señor le dice a los discípulos, ni piensen qué van a decir cuando son enfrentados. El Espíritu Santo les va a decir lo que tienen que decir. El Espíritu Santo los va a guiar, porque es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, la provisión de Cristo, la revelación de Cristo. Vean cómo termina esta porción. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. El cristiano no puede decir, ¡hey! Nadie me dijo que la vida cristiana era así. Yo pensé que la vida cristiana era venir a la iglesia una vez por mes, pasarla bien, cantar unas canciones. Me dijeron que venir a la iglesia era para de sufrir. Yo no quiero esta vida cristiana, renuncio. Jesús dice, estas cosas yo les he dicho para que no tengan tropiezo. El verbo ahí es escandalizo, donde nosotros sacamos la palabra escándalo. Jesús dice, no, le dije estas cosas para que ustedes no se escandalicen cuando llegue el odio del mundo. Tienen que saber que va a venir. Jesús revela estas cosas. Tienen que saber por qué. Porque las cosas se pueden llegar a poner feas. Las cosas pueden llegar a poner muy feas por causa del nombre de Cristo. Jesús dice, los expulsarán de las sinagogas. Y vos decís, bueno, a mí qué me importa, ¿no? En este tiempo, para un judío, ser expulsado de la sinagoga significaba el fin de tu vida. Fin de tu vida social, laboral, familiar. Era el fin de tu vida. Y no solamente eso, los expulsarán de la sinagoga, que ya es feo, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y la historia misma nos recuerda que fue así. Estos tipos, en el nombre de Dios, martirizaron a creyente tras creyente tras creyente. Y no necesariamente Dios, el Dios de la Biblia, solamente pasó con el resto de los discípulos que fueron a predicar a otros países que fueron muertos porque la gente pensaba que estaba sirviendo a su propio Dios. Otra vez, ¿cómo puede ser que piensen de esta manera? Están ciegos.
Y se dan cuenta como Jesús una y otra vez nos repite, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Están en contra de Dios, ignoran totalmente a Dios, son enemigos de Dios, entonces por eso nos odian a nosotros. Pero Jesús revela estas cosas para que no seamos sorprendidos. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Él nos da una revelación preciosa que nos ayuda a seguir adelante a pesar del odio al mundo. Jesús nos da la provisión de su revelación para que nosotros sepamos que estas cosas van a ser una realidad. Jesús nos da la promesa de la provisión del Espíritu Santo que está en nosotros, que ya es una realidad en nosotros. Hermanos, nosotros no enfrentamos el odio solos. Nosotros no enfrentamos el odio al mundo con nuestra propia fuerza. Gracias al Señor por eso. No podríamos. Pero podemos seguir adelante porque el Espíritu Santo está en nosotros como Cristo prometió. Me gustan mucho las historias. Leí una historia hace un tiempo de hermanos que estaban en medio de un país comunista en una reunión de oración, sabiendo que en cualquier momento podían entrar soldados y hacer una requisa, y si descubrían que son creyentes, encarcelarlos y lo más probable que matarlos por causa del nombre de Cristo. Y sucedió. Los soldados ingresaron, ellos abrieron la puerta y los soldados, apuntándolos con armas, les dijeron: ¿quién está dispuesto a morir por causa de Cristo? Entonces, uno a uno los hermanos comenzaron a arrodillarse y decir: estoy listo para morir por Cristo, estoy listo a morir por Cristo. Otros dijeron: no, yo no estoy listo. Entonces todos aquellos que no estaban dispuestos a morir por Cristo los hicieron parar, estos dos soldados, los hicieron salir del cuarto, cerraron las puertas, bajaron sus armas y le dijeron a esos hermanos: bueno, ahora que sabemos quiénes son los verdaderos creyentes, queremos orar con ustedes, podemos orar. Eran creyentes también. Es una historia maravillosa, tiene un final diferente al que pensábamos. Pero es una posibilidad en nuestras vidas. Que el día de mañana seamos enfrentados con la posibilidad de morir por nuestra fe. Que el mundo manifieste su odio final en nuestras vidas, desafiándonos a dar nuestra vida por Cristo. Yo te pregunto en esta tarde para terminar: ¿qué tanto te odia el mundo? ¿Qué tanto te odia el mundo? Según las encuestas, en la actualidad mueren 100.000 personas por año por causa de Cristo. En Corea del Norte los cristianos son considerados como una peste, como terroristas que necesitan ser erradicados. Nosotros hemos visto en los últimos meses la masacre que sufrieron nuestros hermanos en Nigeria por causa de Cristo. Miles y miles y miles de creyentes muriendo por causa de Cristo. Tal vez nosotros nunca experimentemos un tipo de persecución así. Nunca. O sí, no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Pero la pregunta para vos es: ¿qué va a pasar cuando seas considerado una amenaza? ¿Qué va a pasar cuando seas considerado una amenaza? ¿Qué va a pasar cuando el mundo diga: sos objeto de mi odio porque estás representando a Cristo? ¿Estás dispuesto a enfrentar ese odio si es una posibilidad para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo? Damos gracias al Señor que es un odio que no vamos a enfrentar solos. Es un odio que vamos a enfrentar en el poder del Señor. Y otra vez quiero terminar con esto, ¿no? Pensando, porque pobre Pedro le damos con un caño siempre, ¿no? Y con razón. Pedrito es bravo.
Pero nosotros siempre apuntamos, no, Pedro negó al Señor, y Pedro cada vez que el Señor hablaba, él hablaba y la embarraba porque él hablaba. Pero Pedro fue objeto del odio del mundo y él pagó el odio final y máximo del mundo. Él murió en la cruz por su fe en Cristo. Y es interesante que al momento de morir junto a su esposa, crucificados los dos en la cruz en Roma, él pidió al final pidió por favor ser crucificado al revés, ser crucificado de cabeza, porque él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Y es una lección clara para nosotros de lo que Cristo está diciendo acá. Que nosotros vamos a ser objetos del odio del mundo y muy posiblemente, si está en la soberanía de Dios, nosotros vamos a tener que enfrentar el odio máximo del mundo, yendo aún hasta la muerte por causa de Cristo. Pero es un camino que no vamos a transitar solos. Vamos a caminarlo en el poder del Señor, acompañados por el Señor y para la gloria del Señor. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo de esa manera? ¿Estás dispuesto a sufrir por causa del nombre de Cristo? Espero que sí, porque si quieres vivir para Cristo, ese odio va a venir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de sufrir por tu nombre. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que si sufrimos con vos, si nosotros vivimos para vos, también vamos a reinar con vos, Señor. Y te damos gracias. Te damos gracias porque nosotros somos indignos de todas estas cosas. Te damos gracias porque el odio que se manifiesta contra nosotros a causa de Cristo es justamente por lo poquito que reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Es un privilegio inmerecido para nosotros aún portar la naturaleza de Cristo en nosotros. Te damos gracias, Señor, y por favor te pedimos que nos ayudes cada vez más a reflejar a Cristo, a pesar de estas amenazas del mundo, y que nos ayudes a enfrentar el odio del mundo de una manera que te glorifica, como hemos visto en nuestro pasaje de hoy. Señor, queremos que tú seas glorificado en todo. Queremos que nuestras vidas sean para tu gloria. Pedimos que por favor nos ayudes a vivir de esa manera. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.